En la pregunta 12 nos muestran el mensaje update de un router de la figura y nos preguntan si es posible que este anuncio se haya generado en la figura. Si nos fijamos en el contenido de este mensaje, podemos ver que se están anunciando las redes 18.0.0.0/15 y se están anunciando con este ASPath 10, 40, 20, 70, 80. Esto significa que se ha generado este anuncio en el sistema autónomo 80, el 80 será anunciado al 70, el 70 al 20, el 20 al 40, el 40 al 10 y este justo es el anuncio que está recibiendo un router vecino de AS10 como consecuencia de que AS10R1 se lo está anunciando. Además, si nos fijamos en NextHop, esta sería la dirección IP del router de AS10 que está anunciando este mensaje update. Yendo a la figura, son las redes AS80 las que se están anunciando en ese mensaje update. Y el camino, nos fijamos, es 80, 70, 20, 40, 10. Es decir, 80, 70, 20, 40, 10. Y este es el anuncio que está generando AS10R1 a alguno de sus routers vecinos. Solo podría ser o bien hacia S30 o bien hacia S20. Si además vemos el atributo NextHop, que es 100.6.0.10, este atributo nos está diciendo que es un anuncio que viaja a través de esta interfaz. Es un anuncio que le está haciendo a S10 hacia AS30. Una forma de saber si este anuncio se ha podido generar en los routers de la figura es mirar en AS30R1 a ver si realmente AS10R1 le ha hecho ese anuncio. Buscamos el anuncio de las redes 18 y lo vemos aquí. Aquí se puede ver cómo los anuncios de las redes 18 no tienen el mismo ASPath que aparece en el enunciado. En el enunciado aparece 10, 40, 20, 70, 80 y aquí ninguno de los dos anuncios tiene ese ASPath. Por tanto, no se puede haber generado este anuncio en este escenario. Para que ese anuncio se hubiera producido, AS10 le debería estar anunciando a AS30 el camino a través de 40, 20, 70, 80, que seguramente lo tiene en su tabla BGP, pero que no se lo está anunciando porque no es su ruta preferida. La respuesta correcta puede ser la A o la B. Si el anuncio que aparece en el enunciado respeta las reglas de exportación, la respuesta correcta sería la A. Si el anuncio que aparece en el enunciado no respeta las reglas de exportación, entonces sería la B. Si nos fijamos en la tabla BGP que tiene aprendido AS10R1, vemos que para llegar a las redes 18 tiene tres alternativas: a través de S30, a través de AS40 y a través de AS20. Y el camino preferido es el camino a través de AS20. ¿Por qué? Pues porque tiene un mayor local pref 400 frente a otros local pref menores. Por lo tanto, lo que va a anunciar AS10 a AS30R1 es su ruta preferida. Y para eso va a añadir el número de sistema autónomo de AS10 por delante, es decir, va a anunciar las redes 18 como 10, 20, 70, 80, que es lo que se veía en la tabla BGP de AS30R1. Fijaros que los tres caminos que tiene aprendidos AS10 para llegar a las redes 18 están bien aprendidos, porque AS30 y AS20 son sus clientes y sus clientes le exportan todo. Y AS40 es un entre iguales y le está exportando algo de uno de sus clientes, con lo cual no hay ningún problema en las reglas de exportación. Lo que ocurre es que en AS10R1 solo le exporta la ruta preferida y la ruta preferida para AS10R1 por el local pref es la que tiene aprendida a través de AS20. Por tanto, la respuesta correcta es la A. Ningún router de la figura puede haber generado este anuncio, pues el router que podría anunciarla, que es AS10R1, prefiere otra ruta para llegar a las redes 18 y por lo tanto le va a anunciar la ruta preferida, que es diferente de la que aparece en el enunciado, a AS30R1.